Malasia. Una tierra donde la vida ha enloquecido. Un reino de maravillas ocultas en sus montañas imponentes, cuevas oscuras y bosques impenetrables. Aquí, la naturaleza ha moldeado criaturas de formas inimaginables, plantas que engañan y depredadores que acechan entre las sombras. Este santuario de biodiversidad alberga un quinto de todas las especies animales del planeta, a pesar de ocupar solo el 0,2% de la masa terrestre. En cada rincón, la vida silvestre ha encontrado formas extraordinarias de sobrevivir, transformando Malasia en un laboratorio viviente de la evolución. Sumérgete en este mundo salvaje, donde la naturaleza desafía los límites de la imaginación y la vida se reinventa en cada rincón. Si quieres explorar más sobre las criaturas más asombrosas del planeta, suscríbete a Criptofauna y acompáñanos en este viaje épico a través de lo desconocido. En las profundidades de la selva de Borneo, los titanes vegetales se alzan sobre el dosel, sus troncos adornados con enredaderas y orquídeas que desafían la gravedad. Allí, entre la maraña de raíces y hojarasca, el tigre de Malasia acecha con su sigilo letal, un depredador fantasma cuya presencia apenas se adivina en la penumbra. Sus ojos fulguran como brasas en la oscuridad, mientras aguarda el momento preciso para lanzarse sobre su presa. En esta jungla de sombras y susurros, cada criatura es una obra maestra de la adaptación, desde los colugos que planean entre los árboles hasta las ranas translúcidas que desaparecen en la humedad del follaje. Más allá del espesor de la selva, las montañas de Taman Negara se alzan como fortalezas de piedra, sus cumbres veladas por la bruma. En sus laderas, el gibón de manos blancas salta con una agilidad vertiginosa, su canto melancólico resonando como un eco de tiempos ancestrales. Los líquenes y los musgos cubren las rocas como una segunda piel, ocultando a criaturas diminutas y letales, como el escorpión de la selva, cuyo veneno es tan poderoso como el más afilado de los colmillos. En este reino suspendido entre el cielo y la tierra, la vida se aferra con garras y tentáculos, desafiando cada obstáculo con una obstinación primigenia. Bajo la superficie, en la oscuridad insondable de las cuevas de Batu, la vida adopta formas aún más extrañas. En este mundo de tinieblas, donde la luz apenas se filtra, los murciélagos forman nubes vivientes que emergen al atardecer, un torrente de alas que danza en el cielo crepuscular. En las paredes húmedas, insectos bioluminiscentes tejen constelaciones titilantes, atrayendo a presas desprevenidas con su engañoso fulgor. Aquí, en el reino de la penumbra, la evolución ha seguido un camino insólito, moldeando criaturas con sentidos agudizados y estrategias de supervivencia casi alienígenas. Pero Malasia no es solo un refugio de maravillas ocultas, es también un escenario de lucha entre la naturaleza y la modernidad. Mientras los bosques retroceden ante la expansión humana, muchas de estas criaturas únicas ven sus dominios reducidos a fragmentos aislados. La gran batalla por la supervivencia no solo se libra entre depredadores y presas, sino también contra la amenaza implacable del cambio. Aún así, en los rincones más remotos, la selva resiste, aferrándose con raíces y garras,
demostrando que la vida, en su infinita diversidad, siempre encontrará una manera de prevalecer. Borneo, la isla donde la evolución ha jugado con nuevas reglas. Hace 18.000 años, la Tierra cambió. El hielo retrocedió, los mares se alzaron y una vasta extensión de selva quedó aislada del resto del continente. Así nació Borneo, la tercera isla más grande del mundo, un refugio donde la naturaleza pudo experimentar sin límites. Este paraíso esculpido por el tiempo y la soledad dio origen a criaturas que no existen en ningún otro lugar. Entre ellas, una silueta inconfundible se mueve torpemente entre las copas de los árboles, con una nariz desproporcionada y una expresión casi humana. Es el mono narigudo, Nasalis larvatus, un ser moldeado por la evolución en una batalla constante por la supervivencia. Su apéndice nasal, que le da su nombre, no es un simple rasgo extravagante. En los machos, la enorme protuberancia actúa como una cámara de resonancia que amplifica sus llamados, imponiendo su dominio en la espesura de la selva. Con cada bramido, proclama su supremacía sobre su harén, ahuyentando a los rivales antes de que siquiera se atrevan a desafiarlo. Pero su verdadero secreto no está en su nariz, sino en su vientre. Su estómago es una obra maestra de la adaptación, una cámara de fermentación donde una legión de bacterias convierte hojas venenosas en alimento. Lo que para otros primates significaría una sentencia de muerte, para él es un festín. Pero toda ventaja tiene su precio. Su sistema digestivo es tan eficiente en la descomposición de toxinas que también produce gases en exceso, inflando su abdomen hasta darle una apariencia redonda y pesada. Esta estructura lo hace menos ágil que otros monos de la selva, torpe al desplazarse entre las ramas. Cada salto es un riesgo, cada movimiento puede ser su último error. Y abajo, en la penumbra, depredadores silenciosos aguardan su oportunidad. Cocodrilos de agua salada acechan en los ríos, esperando que un paso en falso lo haga caer. Leopardos nublados se deslizan en la espesura, persiguiendo con paciencia a aquellos que demuestran debilidad. En Borneo, la vida no es solo una cuestión de adaptación, sino de equilibrio. Cada criatura, por extraña que parezca, es el resultado de millones de años de evolución y resistencia. El mono narigudo, con su nariz desmesurada y su estómago fermentador, es solo una de las muchas maravillas que han surgido en este rincón olvidado del mundo. Pero incluso en este reino ancestral, el mayor peligro no es natural. Los árboles caen bajo la maquinaria de la deforestación, los ríos se enturbian con la expansión humana, y la selva que protegió a estas criaturas durante milenios se reduce día a día. En el corazón de Borneo, la lucha por la supervivencia ha adquirido un nuevo significado. Ya no se trata solo de evitar depredadores, sino de resistir al avance de una amenaza implacable y artificial. Bajo la superficie inmóvil del río, donde el tiempo parece haberse detenido, acecha una reliquia viviente. Su silueta se confunde con las aguas turbias,
Su presencia es un secreto bien guardado por la corriente. Es el cocodrilo de agua salada, Crocodylus porosus, el emperador de los estuarios, una criatura que ha desafiado el paso de las eras con una elegancia imponente. Su cuerpo, esculpido por más de 200 millones de años de evolución, es la fusión perfecta entre poder y paciencia. Su piel acorazada, marcada por siglos de adaptación, es un testimonio de resistencia, cada escama un vestigio de un linaje que ha visto al mundo cambiar una y otra vez. Sus ojos, fríos e insondables, dominan las riberas con una visión que atraviesa la penumbra, mientras su olfato capta hasta la más mínima alteración en el agua. Sin necesidad de apurarse, el coloso se desliza con una gracia inusitada para su tamaño. Apenas una ondulación delata su avance, mientras su cuerpo permanece inmóvil, sostenido por la flotabilidad natural de su estructura. A diferencia de otras criaturas que dependen de la velocidad frenética, él entiende que en la quietud yace su mayor fortaleza. Observa, mide, espera. En su mundo, la paciencia es la clave de la supremacía. Cuando la marea asciende, el cocodrilo se convierte en un viajero de los océanos. Puede recorrer grandes distancias sin esfuerzo, dejando atrás ríos y manglares para aventurarse en el vasto mar, una hazaña que pocos reptiles pueden igualar. Su capacidad para habitar tanto aguas dulces como saladas lo convierte en un ser sin fronteras, un monarca que trasciende ecosistemas, modelando su entorno con su sola presencia. Cada respiración profunda es una afirmación de su dominio. Su piel absorbe el calor del sol con la serenidad de quien ha existido desde tiempos inmemoriales. Entre la maraña de raíces y los reflejos dorados del agua, él sigue su propio ritmo, indiferente al bullicio del mundo exterior. En su reino, no hay prisa, no hay dudas. Solo la certeza de que, mientras la naturaleza cambie, él permanecerá. Porque en los dominios del cocodrilo de agua salada, la eternidad es solo otro día más. Desde las marismas sofocantes hasta las cumbres azotadas por el viento, Malasia es un mundo que nunca se detiene. Aquí, la evolución ha tejido alianzas insospechadas, ha moldeado criaturas imposibles y ha construido ecosistemas donde lo improbable se convierte en ley. Y en lo más alto de esta tierra de maravillas, donde la niebla cubre las rocas como un manto de misterio, un pacto singular se ha sellado entre una planta asesina y una criatura insignificante. En el monte Kinabalu, la montaña más alta del país, la vida desafía lo imposible. Con más de 4000 metros de altura, este coloso de granito impone su dominio sobre el horizonte, su cima rasgada por tormentas y vientos implacables. Aquí, la temperatura desciende drásticamente, el suelo es pobre en nutrientes y la competencia por la supervivencia es feroz. Pero entre las grietas y la vegetación adaptada al frío, prospera un ser extraordinario, la planta de jarrón, Nepenthes raja, un cazador silencioso que no tiene dientes ni garras, pero que convierte a la muerte en su fuente de vida. Sus hojas han evolucionado hasta convertirse en trampas mortales, copas resbaladizas que contienen un líquido viscoso y traicionero. Un solo descuido es suficiente para que un insecto, atraído por el aroma irresistible del néctar, se precipite a su interior.
Sus patas luchan por aferrarse a las paredes, pero la superficie es una prisión perfecta. Sin escape posible, la víctima queda sumergida en un baño de enzimas digestivas que, con el tiempo, la descomponen hasta reducirla a sus elementos más básicos. Así es como la planta sobrevive en un mundo donde el suelo le niega sus bondades. Pero en esta cima inhóspita, donde la lucha por los recursos nunca cesa, la planta de jarrón ha encontrado un aliado inesperado. Una pequeña musaraña de montaña, liviana y ágil, ha descubierto que los bordes de la trampa son una fuente inagotable de néctar. Para ella, la planta es un manjar, una despensa natural en un entorno donde cada caloría cuenta. Y en esta relación improbable, la naturaleza ha diseñado un acuerdo inquebrantable. Mientras la musaraña se alimenta, deja caer sus excrementos en el interior de la planta. Lo que para la criatura es un simple desecho, para la planta es un tesoro. Nitrógeno, fósforo, minerales, todo lo que la tierra le ha negado, lo encuentra en esta inesperada ofrenda. Así, en las alturas del monte Kinabalu, donde el frío y la escasez imponen sus reglas, una planta carnívora y una diminuta musaraña han firmado un pacto para desafiar la muerte. En la eterna batalla por la supervivencia, no siempre gana el más fuerte. A veces, triunfa el que sabe adaptarse y encontrar aliados en los lugares más insospechados. Las lluvias torrenciales caen sobre la selva como un diluvio sin fin, empapando el suelo y alimentando un mundo que nunca deja de crecer. Aquí, donde la luz se filtra en haces esmeralda entre los gigantes de madera, la vegetación ha prosperado sin restricciones durante millones de años. Árboles centenarios, enredaderas indomables y helechos prehistóricos se entrelazan en una lucha perpetua por el dominio del dosel. En este escenario de exuberancia desbordante, la competencia es feroz, y solo aquellos que han dominado el arte del engaño logran sobrevivir. Entre las sombras de la maleza, una criatura espera en absoluto sigilo. Para un ojo inexperto, no es más que una rama inerte, un simple fragmento de la selva. Pero en el momento justo, el insecto palo, Pobaeticus kirby, tan largo como un antebrazo humano, se desliza con movimientos tan sutiles que parecen parte del viento. Su cuerpo es una obra maestra de la imitación, con colores y texturas que replican con precisión la corteza y las ramificaciones de los árboles. Incluso cuando un depredador lo roza, permanece inmóvil, confiando en su disfraz para burlar la muerte. En este mundo de cazadores acechantes, el mejor truco no es huir, sino desaparecer. Pero si el insecto palo es un maestro de la invisibilidad, la mantis orquídea, Hymenopus coronatus, ha llevado el engaño a otro nivel. A diferencia de otros depredadores que acechan en las sombras, ella se exhibe con descaro, transformando su cuerpo en una trampa viviente. Sus patas delanteras se han convertido en pétalos carnosos. Su exoesqueleto es una réplica perfecta de una flor en plena eclosión, y sus colores varían entre el blanco puro y el rosa vibrante, según el entorno que la rodea. Para un insecto desprevenido, no hay señal de peligro, solo la promesa de néctar y polen. Pero cuando una abeja o una mariposa se acerca demasiado, la mantis se mueve con la velocidad de un relámpago,
atrapando a su presa en un abrazo letal. Lo que parecía una flor inofensiva se convierte en una ejecución fulminante. Así es la selva de Malasia, un escenario de ilusiones, donde nada es lo que parece. Aquí, la supervivencia no siempre depende de la velocidad o la fuerza, sino de la capacidad de engañar. En este reino de sombras y luz, donde la vida ha perfeccionado sus disfraces durante eones, cada hoja podría ser un depredador, y cada flor, la última visión de una presa incauta. En lo más profundo de la selva de Borneo y Sumatra, donde la luz se fragmenta en 1000 destellos entre el follaje y el aire es denso con el aroma de la vida, una sombra rojiza se desliza entre las ramas con una gracia primigenia. No es un simple habitante del bosque, sino un arquitecto del ecosistema, un guardián de antiguas tradiciones. Es el orangután, Pongo pygmaeus, una criatura tan cercana al ser humano que, al mirarlo a los ojos, uno puede vislumbrar la inteligencia de una mente que ha aprendido a leer la selva como un libro abierto. Con un ADN 97% similar al nuestro, los orangutanes han desarrollado un estilo de vida que los convierte en los verdaderos sabios del dosel. Desde el momento en que nacen, comienzan un largo aprendizaje de casi una década junto a sus madres, observando cada movimiento, cada decisión. No se trata solo de instinto, es una educación en la supervivencia. Aprenden qué frutos son seguros y cuáles son tóxicos, cómo construir un nido entre las copas de los árboles, y lo más asombroso, cómo fabricar y utilizar herramientas. Una rama delgada se convierte en un utensilio para extraer miel de un panal, una hoja se usa como paraguas contra la lluvia tropical y un palito afilado puede servir para desenterrar termitas de la corteza de un árbol. Cada atardecer, estos primates nómadas comienzan una de sus tareas más fascinantes, la construcción de su lecho nocturno. Con una precisión milimétrica, doblan ramas, entrelazan hojas y crean una plataforma segura donde pasarán la noche, lejos de los depredadores que acechan en la oscuridad. Pero su impacto en la selva va mucho más allá de su propia supervivencia. Al desplazarse de árbol en árbol, los orangutanes actúan como los jardineros del bosque, dispersando semillas con cada fruto que consumen. Allí donde un orangután deja caer una semilla, un nuevo árbol puede nacer, extendiendo la vida a lo largo y ancho de su territorio. Sin ellos, el equilibrio de la selva se desmoronaría lentamente, y muchas especies vegetales perderían a su principal aliado. A pesar de su inteligencia y majestuosidad, los orangutanes enfrentan su mayor amenaza no en la naturaleza, sino en el avance del ser humano. La deforestación masiva para la producción de aceite de palma y la caza furtiva han llevado a estos seres extraordinarios al borde de la extinción. Cada árbol que cae es un hogar menos para ellos, y cada bosque fragmentado reduce sus posibilidades de supervivencia. Sin embargo, mientras queden orangutanes en la selva, su espíritu indomable seguirá desafiando la adversidad, recordándonos que la verdadera sabiduría no reside en el dominio de la naturaleza, sino en la armonía con ella.
En las tierras bajas de Borneo, donde la selva se enreda con los ríos y el fango nutre el pulso de la vida, un titán camina con pasos silenciosos. No es un coloso como sus primos africanos, ni un monarca de la sabana, sino una criatura única, un vestigio de tiempos pasados, el elefante pigmeo de Borneo, el Epus maximus borneensis. Más pequeño que cualquier otro elefante en la tierra, pero igual de majestuoso, este gigante ha moldeado su existencia para sobrevivir en un mundo donde la selva se cierra sobre sí misma, desafiando su tamaño y fuerza con una agilidad inesperada. A diferencia de otros elefantes, estos habitantes de los pantanos han desarrollado cuerpos más compactos, patas más cortas y colas sorprendentemente largas. Su reducido tamaño no es una debilidad, sino un don que les permite moverse con soltura entre la densa maraña de raíces y troncos caídos. Cada individuo es parte de una unidad ancestral, un linaje de viajeros que recorren los mismos senderos que sus antepasados han transitado por milenios, guiados por la memoria de los mayores del grupo. Cuando el calor de la selva se vuelve sofocante, los elefantes pigmeos buscan alivio en su ritual más sagrado, los baños de lodo. Se sumergen en las aguas turbias de los ríos, revolcándose en un frenesí de chapoteos y trompazos juguetones. Pero este no es un simple acto de placer. El barro que cubre sus cuerpos es un escudo viviente, protegiéndolos de los insectos que buscan perforar su gruesa piel y regulando su temperatura en el abrasador clima ecuatorial. Las crías, aún torpes en sus movimientos, aprenden de sus madres la importancia de este antiguo hábito, chapoteando bajo sus sombras en un juego que es, en realidad, una lección de supervivencia. En las orillas de los ríos, cuando la luz dorada del amanecer atraviesa la neblina de la selva, se puede presenciar un espectáculo que ha resistido el paso del tiempo. Madres y crías se reúnen en una danza de trompas y caricias, reafirmando los lazos que los mantienen unidos. No hay individuo aislado en la manada. Cada elefante es parte de una familia que se protege y se guía. Esta conexión es su mayor fortaleza, pero también su mayor vulnerabilidad, pues la destrucción de su hábitat amenaza con fragmentar sus rutas migratorias y con ello, su forma de vida. Los elefantes pigmeos son los guardianes silenciosos de los ríos de Borneo, los arquitectos de los caminos naturales que mantienen la selva conectada. Sin ellos, el ecosistema perdería una de sus fuerzas más esenciales. Pero mientras sus trompas sigan alzándose en señal de reconocimiento entre los árboles, mientras sus pisadas sigan marcando el barro con la huella de la historia, su espíritu indomable seguirá habitando los rincones más profundos de la selva, recordándonos que la naturaleza, incluso en su forma más majestuosa, aún es frágil y necesita ser protegida. En el corazón del sudeste asiático, donde las selvas devoran montañas y los ríos se abren paso como arterias vivas, existe un mundo donde lo extraordinario es la norma. Malasia es un reino de contrastes, donde la belleza y el horror se entrelazan en un baile de sombras y luces, donde la evolución ha llevado su arte a los límites de la imaginación. Aquí, la vida no se rige por lo convencional. En este santuario de biodiversidad, cada criatura ha esculpido su existencia con las herramientas de la adaptación, creando un ecosistema donde lo imposible es cotidiano. Desde las profundidades de las cuevas de Sarawak hasta las alturas del monte Kinabalu,
La naturaleza ha moldeado su propio espectáculo, un desfile de formas y estrategias diseñadas para la supervivencia. En las tinieblas de la caverna, miles de murciélagos emergen como un torrente viviente, su danza caótica guiada por un sonar imperceptible. Más abajo, en las entrañas de la tierra, insectos bioluminiscentes trazan constelaciones en la penumbra, imitando los cielos que nunca han visto. En la espesura de la selva, una orquídea finge ser una mariposa, una mantis se disfraza de flor, y una rana del tamaño de una uña esconde su letal veneno tras una piel de colores hipnóticos. Pero la vida en Malasia no solo es una lucha entre depredadores y presas, es también un intrincado pacto entre especies. En lo alto del dosel, una planta carnívora ha encontrado un aliado inesperado en una pequeña musaraña, que le ofrece sus desechos a cambio de néctar. En las marismas, el elefante pigmeo abre senderos que otros animales seguirán, esculpiendo la geografía con cada pisada. En los ríos, el cocodrilo de agua salada acecha con paciencia milenaria, esperando que una sola oportunidad transforme el curso de la existencia de su presa. Cada ser encaja en un equilibrio delicado, en una red de interdependencias donde la muerte y la vida son solo dos caras de la misma moneda. Este mundo no es estático. Malasia es un laboratorio viviente donde la naturaleza sigue experimentando, reinventándose sin descanso. La selva que hoy conocemos no es la misma que existió hace 1 millón de años, ni será la misma dentro de milenios. Mientras los monzones arrasan con lluvias implacables y el sol evapora los ríos, las criaturas de este reino se adaptan, mutan, encuentran nuevas formas de desafiar las leyes de la supervivencia. En un rincón del planeta donde la evolución ha desatado su creatividad más salvaje, la danza eterna de la vida continúa, ofreciendo un espectáculo sin igual, un testimonio de que, en Malasia, lo imposible es solo el primer paso hacia lo extraordinario. Únete a la comunidad de Criptofauna y ayúdanos a difundir el mensaje. Dale like a este vídeo, compártelo con más amantes de la naturaleza y suscríbete a nuestro canal para seguir explorando los secretos más asombrosos del reino animal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros documentales y juntos sigamos descubriendo la magia que habita en cada rincón del planeta. Porque proteger la naturaleza no es solo un deber, es un privilegio. Criptofauna, donde la naturaleza cobra vida. Nos vemos en el próximo viaje.